y aparte lo que están haciendo es como, bueno, se podría considerar como un deporte extremo, ¿no? Sí, güey, no, no, pero macizo, güey. Macizo. Oye, bueno, aquí va la siguiente pregunta. Entonces, ¿ha cambiado tu manera de pensar, como que tu conciencia hacia ti mismo sobre el riesgo también? Fíjate que sí, Ah, y más últimamente. Justo el 2025 ha sido el peor año para el parapente en cuanto a ujú, accidentes, güey. Y tú pensarías, oye, pero ¿por qué? Pues si la tecnología va mejorando. Y sí, o sea, la tecnología. ujú, Entonces yo empecé hace 5 años y de 5 años para acá ha mejorado como no tienes idea. O sea, han sacado nuevos diseños, nuevas estructuras, nuevas ideas que hacen que se colapse menos, o si se colapsa que se recupere más rápido, que sean más estables, en todos los sentidos, como el rol. Pero, pues, yo creo que, y digo, la verdad no soy experto, tampoco soy el que tiene más horas de todos. Hay gente que lleva 20 años y ellos que han estado en más tiempo, tal vez puedan tener una opinión más completa, pero tanto de lo que ellos han dicho como de lo que yo he visto, creo que el factor que más eh, daño ha causado es la sobreconfianza. Y tanto a nivel del ego de uno, al nivel de la ignorancia que puedes tener sobre qué estás haciendo y qué no estás haciendo, como la sobreconfianza en el equipo, porque te vas con la pinta de que, pues bueno, el equipo ha mejorado, es más seguro, pues este cabrón yo lo veo que se aventó un vuelazo y no le pasa nada, o este cabrón yo vi que el otro día había 50 kilómetros por hora de viento y el güey como si nada y pudo aterrizar. Y como que de alguna manera inspira a más gente, a más pilotos a hacer cosas como más inseguras de lo que yo he visto. Y pues eso sí me ha hecho pensar, o sea, bastante. Em, También ha hecho como evolucionar mi pensamiento, o sea, de cuando empecé a como estoy ahora, mm, creo que hubo una época en la que me daba miedo porque no conocía y no me quería exponer al riesgo. Luego, o sea, justo al principio. Entonces, pues vaya, no hacía cosas a no ser que no haya preguntado o visto a alguien hacer eso. No exploraba, vaya. Luego creo que llegó una época en la que vi suficiente gente explorar y adquirí algo de experiencia y conocimientos. Y dije, ay, a huevo, ya puedo explorar, o sea, ya puedo yo explorar nuevos territorios por mi cuenta y yo tomar este tipo de decisiones por mi cuenta y el otro. Y, y ahora creo que he cambiado un poco esa perspectiva. Y creo que estoy igual que al principio, güey, de que ahora me da miedo explorar, porque pues he visto que a este cabrón le pasa esto y a este cabrón dije, güey, pienso qué suerte he tenido de que en los momentos en los que he dicho me voy a poner a hacer estas locuras, güey, no me pasó nada. Y em, dos, pues siento que me estoy limitando un poco más. O sea, ya no estoy tomando como esas decisiones Y igual es como una especie de como amor-odio ahí, de que mm. pues sí lo quiero hacer, pero pues no me quiero morir, güey. Entonces como que, Sí, sí, pues por sí. dónde le doy, güey. O sea, como que esto es lo que me gusta. O sea, realmente disfruto mucho cuando sí lo puedo hacer, pero pues tampoco me quiero exponer demasiado al, Claro. al, al riesgo. Y para ponerte en contexto, ¿a qué me refiero con esto? Es en cross country específicamente, eh, cuando te estás desplazando de distancia, estás cambiando terreno. Cada 10 minutos estás en un terreno nuevo. Y Ujú, el viento cambia, las termales cambian, ujú, zonas de aterrizaje cambian. Entonces, ujú. muchas veces te metes, tienes que hacer como cálculos en base a lo que puedes ver. Y muchas veces haces de que, güey, pues mira, pues no tengo un aterrizaje. O sea, si quiero llegar ahí, tengo que cruzar por esta zona. Y no tengo un aterrizaje. O sea, para cruzar por esta zona a la vista o en glide. O sea, si yo
me meto ahí y no encuentro una terma, acabo en los árboles o algo así, ¿no? Pero pues sin su madre, el día se ve muy bueno, hay una nube ahí, yo creo que sí encuentro la terma. Entonces tomo el riesgo de atravesar esa zona en la que no hay aterrizajes, Ujú. apostándole a que voy a encontrar una terma que me va a sacar de ahí para cruzar esa zona y poder seguir mi travesía. Esos son como el tipo de decisiones que este, Wow. pues vaya, tienes que pensar muy bien y a eso me refiero con el riesgo y de explorar y no explorar en este tema. Sí, eso ya son como que es como el game theory o teoría de juego, ¿sabes? Estás literalmente jugando con Exacto. la suerte. Y oye, imaginemos que ahorita estabas ahí, estás en el parapente, güey, y ya estás ahí en ese rollo. Am, ¿Qué es lo que piensas, güey, ya estando ahí un ratote en el aire? Este, Es es una como buena que, es pregunta, como ¿eh? una meditación ese pedo. ¿Qué? Mira, yo estoy seguro que para cada piloto y cada persona que se mete en esto, y no solo en esto, pero en todos los deportes y en todas las actividades, es Ujú. diferente. O sea, Sí, cada sí, quien sí. tiene su propia perspectiva. Eh, pero bueno, yo siento que después de tanto tiempo, muchas cosas ya están mecanizadas. O sea, por ejemplo, ahorita aproximadamente ando sobre las 1000 horas de vuelo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, ok. ¿cuál era mi proceso de pensamiento o qué estaba pensando cuando tenía 200 horas? Era muy diferente a cuando estaba 400, 600, 800 y ahorita en las 1000. Entonces, una de las cosas al principio, por ejemplo, era de todo el tiempo estaba haciendo cálculos como si tú en tu mente te pones a pensar 2 más 2 4. Entonces yo me pone a pensar, bueno, pues quiero llegar aquí, necesito esta altura para tener el planeo suficiente para llegar a este punto, pero tengo que calcular si en este punto todavía tengo un aterrizaje a la vista, o sea, un aterrizaje alcanzable. Y todo esto, o sea, como mecánicamente lo estaba pensando. Y conforme ha pasado el tiempo, todo esto se ha ido automatizando. O sea, pues, o sea, imagínate que cuando juegas fútbol y quieres dar un pase, al principio, si eres adulto, ¿no? Si eres niño, pues vas a pensar qué tan fuerte le pego al balón para que el balón llegue hasta allá. Ujú. Pero si ya llevas 10 años jugando, nada más lo haces. O sea, no piensas qué tan fuerte le va a pegar el balón. O sea, simplemente, pues, es como impulsivo. Es automático. Pues un poco lo mismo. Y creo que eso ha dado pie a que pueda disfrutar un poco más. O sea, al principio tal vez estaba como tan metido en mis cálculos y como preocupado o estresado por detalles del vuelo, que no disfrutaba, o sí disfrutaba del paisaje, pero no me tomaba el momento de decir, ah, mira, qué bonito se ve esto, ah, mira, qué chingón, yo qué sé, o sea, esta montaña, este valle. Y conforme ha pasado el tiempo, como he automatizado eso, tengo un poco más de espacio en mi cabeza para tomar ese momento y decir, ah, pues mira, qué bonito está, o tomo una foto, o platico de esto, este, y lo otro. Ujú. Y Digo, últimamente perdón, he perdón, tenido, sí, te escucho. últimamente sí he tenido el pedo de que me pongo a pensar de que, puta, o sea, sí estoy tomando, siento que cuando entras en modo de vuelo, como que se te sube la adrenalina y dejas el riesgo un poco de lado. Entonces, a veces sí me Mm, pasa que estoy volando y me pongo a pensar en el riesgo y como que, de alguna manera, como que me doy o me hago más consciente de la vulnerabilidad. Y últimamente me he estado metiendo más y es algo que me gusta. Creo que es mejor estar consciente de qué tan vulnerable eres a pensar que eres inmortal, cabrón, y que nada te va a pasar. Entonces, cuando estás en pleno vuelo, no es. Cuando te pones a pensar en eso, no es la sensación más chida de todas. O sea, como que te entra un poco el estrés. Ajá, ¿es como Eh, la parte aburrida o qué? sí, o sea. O la parte menos glamurosa, que digamos. Sí, sí, yo creo. Exacto, exacto. O sea, Porque todo eso del parapente es increíble, güey, ¿sabes? Es como que saltar y como yo, siendo alguien que nunca ha llegado a hacer eso, pero lo he visto, nada más ves una persona salta y ya empieza a volar. Pero, güey, en realidad hay partes donde no son tan emocionantes y yo creo que
lo que me estás diciendo es eso, ¿no? Como que no es como... Sí, 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 hay partes que yo creo que hay partes muy estresantes. Ok, ok. Eso seguro y a todos les ha pasado. Todos han tenido el momento en el que se han cagado en los pantalones, incluyéndome, y no conozco un solo cabrón el que no le haya pasado eso, el que no se haya cagado en los pantalones. ¿Fue literal? Si conozco, o sea, si es que conozco a alguien que no se haya cagado en los pantalones, es porque lleva 2 horas volando, güey. O sea, que ha empezado. Pero eh, creo que hay muchas partes y fases del vuelo que son muy estresantes y luego hay muchas partes del vuelo que son muy placenteras. Ok. Es, tienes como un ciclo de estrés, salir del estrés, fase placentera. La fase placentera pues está como que saliendo y vuelves a andar en estrés. Entonces, como para ponerte un contexto, algo que tengo muy como vivo en la memoria es creo que la parte que más disfruto es cuando es un día estable, que es decir, que no hay muchas termas. Y, por ejemplo, en Valle de Bravo, que me gusta volar mucho por allá, está Valle de Bravo, luego como unos 20 kilómetros al sur está El Peñón, Ujú, ujú, y luego si te vas como al suroeste, hay ciudades más, o pueblos más bien, Tejupilco, ujú. Lubiano, unos pueblos de ahí del estado de México. Eh, Si aterrizas por allá, güey, la neta, si aterrizas después de las 3:30, 4 de la tarde, pues ya no hay taxis o colectivos. Se hace un pedo, o sea, el cómo regresa a Valle de Bravo se hace un pedo. Ok. Entonces, alguna vez he tenido la grandiosa idea de que, güey, son las 2 de la tarde, güey. Me voy a ir hasta allá, cabrón, porque pues hay que darle para allá y ya regresar, güey. Y alguna vez he estado de que a 80 kilómetros de Valle de Bravo, que es como uno de los puntos más lejanos, una cordillera ahí buenísima, se llama las Cañadas de Nantititla. Y de hecho, eso ya era el estado de Guerrero, ya estábamos por el estado de Guerrero. Y, o sea, lejos y bajísimo, güey. O sea, estaba como a, ¿qué te gusta? 200 metros sobre el nivel del suelo. Y estaba muy estresado porque dije, güey, no mames, o sea, tengo que encontrar una termal que me suba porque si aterrizo aquí, pues va a ser un pedo regresarme hasta allá. Dos, pues no quiero, güey. Y tres, pues no conozco la zona, güey. Mm, Luego, en esos pueblos luego ni internet hay a veces. Entonces tenía ese estrés de no querer aterrizar. Y justo a 50 metros encuentro una terma, güey. ok. Y todavía tienes el estrés de que, güey, que no se acabe, que no se me bruje, que no se acabe, que me suba, que me suba, que me suba. Porque la parte baja siempre son como muy están como rotas, o sea, no son como uniformes, son como burbujas, por así decirlo, no es como que estás y no estás, estás en la tierra y no estás en la tierra, Ok, güey. ok. Y ya que subes un poco más, como que ya se unifica, por así decirlo, güey. Entonces tienes todo ese estrés de que sí, güey, sí, súbeme, súbeme, que, o sea, no me sueltes, no me sueltes, súbeme, 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 y hasta que entras. Y ya, empieza el clásico sonido, el pi, 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 que es el bariómetro. Ok, ok. Ya se escucha como un solo sonido, como un solo pitido y ya estás subiendo a 5 metros por segundo, que es muy buena velocidad. Esta es la parte placentera. O sea, Ok. pasaste el estrés de no aterrizar aquí por todo lo que conlleva, a decir, a huevo, encontré esta pinche terma, ya estoy aquí subiendo pues hasta donde tenga que subir. Y lo cagado es que ese mismo proceso se va a repetir, güey, porque cuando estás hasta arriba en la terma, pues ya dices, ya tengo altura suficiente, vamos a empezar a planear. Ok. Empieza a planear y conforme planeas vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo. Y si caes demasiado, entras en el mismo proceso de que puta madre, no quiero aterrizar aquí, estoy muy bajo, güey. Encuentra la tierra, sí, sí, güey, por favor, súbeme, súbeme, súbeme. Y así hasta que llegas a Valle Bravo, güey, hasta que regresas. Es Oye, como y... muy... Ajá, pero a ver, entonces, considerando toda esta parte como que más compleja, más complicada, em, cuéntanos, güey, o sea, sin buscando morbo, sino como que entendiendo más los riesgos reales de todo este rollo. ¿Has tenido como que un susto serio, güey? Algo que has aprendido de este susto No, que... he tenido varios. Ok, Lamentablemente también pues, he tenido amigos cercanos que han fallecido.
No mames. Sí, en Ver- competencias, en volando. Pero, pues bueno, la neta es una plática que siempre vas a tener con amigos, compañeros, familiares. Y pues es un riesgo que tienes que estar consciente que está ahí y lo tienes que aceptar. O sea, no creo que sería difícil hacer este deporte y luego decir, puta madre, ¿por qué me pasó esto? O sea, te rompe las piernas, por así decirlo. Y decir, puta madre, qué mala suerte. Y como qué mala suerte, no, güey. O sea, como que sí estás consciente. Y de hecho, eso es algo que pasa muy seguido. He tenido amigos que lamentablemente tuvieron un accidente no fatal, pero sus piernas, pues bueno, sí se la chingaron y pues están en silla de ruedas. Pero nunca se quejan, o sea, como que aceptaron el riesgo. O sea, yo entendía que estaba haciendo esto, yo entendía que esto estaba dentro de las posibilidades. Sí está de la chingada, pero pues no me puedo quejar y lo disfruté demasiado en su momento. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Yo conozco dos que tres que le agarraron la maña y con todo de silla de ruedas les pegan, güey. Y se van. Un güey, un compa, le amputaron su pierna, güey. Y el güey como si nada, güey, y despega así y aterriza en su arnés, porque pues, como no puede correr, güey, lo tiene todo rayado en la parte de abajo, güey. Este, pero sí, o sea, inherentemente tienes que estar como en paz con este factor de riesgo y tienes que aceptar que estás tomando la decisión de hacerlo y, y que es algo que puede pasar, o sea, que no existe la mala suerte, no existe el ay, ¿por qué me pasó? Creo que si piensas eso, no, probablemente no es el deporte adecuado. Sí, Este, qué loco. y luego, para responder la otra parte, es el riesgo está ahí en muchas maneras. Está ahí demasiadas cosas que pueden pasar. Fallo del equipo, por lo que tengo entendido, no, y por lo que he visto en estos 5 años, no es tan común. No es que se rompa una línea, no es que se rompe la tela, no es que falla el arnés. Lo que sí falla es el armado del equipo. O sea, que tú no te conectaste correctamente, Mm, que algo, o sea, por ejemplo, tenías un nudo y o sea, pudiste no despegar porque tuviste tiempo para abortar el despegue, pero despegaste y ahora tienes un nudo en una de las líneas. Eso sí, está. Está, por ejemplo, colisiones con otros parapentes. Y luego la más común, pues son dos, que son como las zonas críticas o las fases más críticas de un vuelo, que son el despegue y el aterrizaje. ujú, ujú. Entonces, en el despegue, que no hayas checado algo bien o que se te colapse a muy baja altura. Y en el aterrizaje lo mismo. En el aterrizaje lo más probable es que se te colapsa. El riesgo más fuerte que puedes tener es que se te colapse a baja altura y que no tengas suficiente altura para tirar tus reservas, tu paracaídas de emergencia. Y pues ahí te das un madrazo en el piso. Eh, de ahí, de las menos, o sea, comunes que hay, de lo que he visto es que te traiga una nube de tormenta, y subes a 9000 pies, te quedas sin oxígeno, 9000 pies, 9000 metros, te quedas sin oxígeno, que se te colapsa y entras como una autorrotación y como que te desmayas por la puerta que y no tiras el reserva. Hay de todo tipo de situaciones. Este, Tentativamente no debería pasar. No, o sea, estadísticamente las muertes o los fallecimientos no son tan... o sea, son más frecuentes que otros deportes, pero no son números que dices 1 de cada 10. O sea, creo que, por ejemplo, había visto una estadística de Alemania que tienen 35,000 pilotos y fallecen como 20, 25 cada año. Es decir, entonces ahí ya puedes ir sacando tus números. Debe ser uno de cada tantos, ¿no? Eh, Igual hay más estadísticas.
La otra parte de todo este riesgo es que se puede decir que hay un consenso, al menos entre las personas que yo conozco yo, que se pueden minimizar. O sea, Mm, antes de ir a volar, estar bien descansado, bien hidratado, bien comido. Mentalmente también tienes que estar como en una buena situación. Puedes entrenar. Hay unas cosas que se llaman SIVs, Simulated Incident Involved, que son, eh, vaya, simulaciones de incidentes. Entonces, te vas como a una zona costera o a un lago y te jala una lancha o despegas de una montaña también. Tienes un instructor y el instructor te está guiando de qué hacer. Básicamente vas a inducir colapso, vas a inducir situaciones peligrosas y vas a salir de ahí. Te van a enseñar a qué hacer para poder tomar control de la situación. Y eso ayuda muchísimo. Y también, pues la práctica, hasta la práctica en aire y adquirir conocimiento sobre el parapente. O sea, de alguna manera, estas dos cosas, adquirir conocimiento sobre el equipo y la práctica, hacen que te sientas más conectado. Y el ok. hecho de que tú, conectado me refiero a que tienes reacciones más rápidas. em, eh, por ejemplo, muchas veces puedes prevenir un colapso si cambias tu posición del cuerpo, si jalas un poco más los frenos. Entonces, para prevenir el colapso, tienes que como que sentirte más conectado, como que estar más consciente de qué línea puede que le falte tensión y este tipo de cosas.